Estimados hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Un gusto poder una vez más encontrarnos por este medio para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Él por este día de salvación, de arrepentimiento, por la oportunidad que tenemos de poder juntos meditar y estudiar, escudriñar la Biblia con el tema Los Reyes de Israel. Vamos a empezar con una palabra de oración. Que el Señor nos bendiga en este tiempo especial. Oremos, mis hermanos. Papito Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas y nos cuidas. Y porque hoy, bendito Dios, nos has dado la vida, la esperanza en ti y podemos, Señor, estudiar tu bendita palabra. Permítenos entender y comprender más y más acerca de tu voluntad y en tus manos ponemos todo lo que vamos a hacer. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como habíamos hablado anteriormente, no pudimos tener una clase la semana pasada y por eso en este tiempo estoy grabando solo, no hay ningún estudiante, ningún invitado. Y por ende, hermanos, es la continuación de la clase número 10. Esta sería la clase número 11. Y esperamos que un poco más ampliemos este tema, ya que estamos en la penúltima clase. El Señor nos bendiga y adelante. Quiero, hermanos, recordarles el verso bíblico que hemos estado meditando, sí, hemos estado compartiendo y a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que Él mira en cada persona? Bueno, el contexto es los reyes de Israel y lo que la palabra dice, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, este principio que Dios le enseñó a Samuel es el principio que se promulga en todos los libros. Samuel, Reyes y Crónicas. Lo que estos libros fortalecen es el principio en cómo Dios ve a una persona para juzgarla y cómo realmente es. No se impresiona por el estuche, el cuerpo, por la ropa, por la descendencia de tal o cual familia, ¿sí? No se deja sorprender. No se deja sorprender ni por la experiencia. Lo que resalta Dios aquí es que Él mira el corazón. Y eso es lo que hemos podido apreciar hasta el día de hoy de lo que el Señor está mirando en los reyes de Israel. Y no solamente en los reyes, sino también a lo largo de la revelación bíblica que tenemos de Génesis a Apocalipsis, este principio se va manifestando cada vez más. En el Nuevo Testamento el mismo principio se mantiene. Lo que Dios está mirando, evaluando, es nuestro corazón. Cuánto lo amamos en secreto, de manera íntima, en privado. Cuánto permitimos que Él sea nuestro Señor y cuánto cada día más nos vamos apartando de toda forma de pecado. Entonces, bajo esa óptica es lo que podemos ver que se hace la evaluación de cada uno de los reyes que formaron parte de la historia del pueblo de Israel. Vamos a la pantalla. Bien, estamos entonces ahora en primera y segunda a Reyes, de los Reyes, en el libro, ¿no? Y entonces aquí
vale recalcar que tanto Samuel 1 y 2 como Reyes 1 y 2 nos narran la historia de los reyes de Israel, ¿sí? Nos narran la historia de los reyes de Israel. Bueno, nos narran la historia del Reino Unido, Saúl a Salomón. Tengamos presente que el primer rey de Israel fue Saúl, luego le sucedió David y luego le sucedió su hijo Salomón. Entonces, en este punto, con la muerte de Salomón, el reino se divide por circunstancias que están descritas en este libro y aparece dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El primer rey en el reino del norte fue Jeroboam I y se nos narra hasta el último rey del reino del norte que fue el rey Oseas. Y con Oseas se termina el reino del norte en el año 722. Eso tenemos que tener en cuenta. Y este rey junto con la población del norte fueron llevados cautivos por el imperio de Asiria, ¿sí? También nos narra acerca de el reino de Judá, el reino del sur. El primer rey fue Roboam, que fue el hijo de Salomón, hasta el último rey, Sedequías. Y ya en el año 586, Jerusalén, el templo fueron destruidos totalmente y fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, ese podríamos decir que es el resumen de Primera y Segunda de Reyes. Nos narran la historia del reino unido, ¿sí? Y nos narran también la historia del reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. Bueno, como un bosquejo, podemos ver ahí, Primera de Reyes tiene 22 capítulos. 22 capítulos. Del capítulo 1 al 10 se nos narra el reinado del rey Salomón, el reinado del rey Salomón. Y ya en el capítulo 11, como podemos ver aquí, tenemos narrada la apostasía o el pecado de Salomón y su muerte. Pues penosamente Salomón terminó muy mal. Terminó rechazando la palabra de Dios, rechazando lo que Dios le había instruido y no quiso saber nada y se dio a una vida mundana. A partir del capítulo 12 al 22 tenemos en cambio la narración de la división del Reino Unido. Y ahí tenemos todos los detalles que nos hablan acerca en qué consistió esta división. En Segunda de Reyes, de igual manera, bueno, aquí tenemos 25 capítulos. 25 capítulos. Y aquí se nos narra en cambio la historia de Israel hasta su caída. Y tenemos ahí en Segunda de Reyes 1 al 17 y a partir del capítulo 18 tenemos la narración de Judá hasta su caída. De Judá hasta su caída. Entonces, para poder entender más de cómo se va desarrollando toda esta historia, es muy importante de que pues nosotros leamos y estudiemos estos libros. De lo contrario, solamente vamos a tener una idea muy general, ¿sí? Una idea muy general de la historia de los reyes de Israel. Como ya hemos hablado anteriormente también, les he enfatizado la diferencia entre leer y estudiar. ¿Sí? Cuando estudiamos, vamos al análisis, vamos a los detalles, a la investigación y tratamos cada vez más de poder entender
tanto la geografía como la historia, la cultura, todos los detalles y pormenores que podamos encontrar en el texto expuesto. Sí, entonces es su deber y el mío poder cada vez más leer, releer y volver a leer y volver a estudiar este tema en Samuel, en Reyes y en Crónicas. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más nosotros entendamos lo que Dios nos ha permitido conocer de este tiempo histórico, esto nos va a permitir también entender de manera global el mensaje bíblico. Por ejemplo, en el libro de los reyes, en la historia de los reyes de Israel, se va forjando lo que es el pacto davídico, la promesa de Dios de que por medio de la simiente de David se va a formar un reino por siempre, para siempre. Entonces, si nosotros no conocemos esos detalles, cuando vamos al Nuevo Testamento vamos a ver que al Señor Jesucristo se le, se le señala como el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, Él es el heredero de la dinastía de David. Su reino no tendrá fin. Entonces, mientras más nosotros entendamos el trasfondo del cual viene el Señor Jesucristo, nuestro conocimiento de la palabra de Dios va a ser mucho más profunda, más rica, más con un entendimiento mayor, con un provecho mayor, porque la palabra está tejida, es como es como una tela donde cada hebrita compone la Biblia y toda la tela, hablemos de que es de 1 metro cuadrado, toda la tela constituye la Biblia. Pero la tela está compuesta por hebras y que están cruzadas, están entretejidas y de esa manera pueden constituir 1 metro cuadrado de tela. Entonces en la Biblia de igual manera ningún relato, ningún dato está aislado. Todos se correlacionan. Los textos son interdependientes. Vamos a ver el PowerPoint. A ver, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a ver acá los reyes. Este archivo no es. Bien, ahí tenemos. El libro de Reyes, bosquejo. Tenemos primera y segunda de Reyes, ¿ya? Tenemos en primera de Reyes 22 capítulos. Del capítulo 1 al 10, el reinado de Salomón. El capítulo 11 nos narra el pecado, la apostasía de él y su muerte. Y del capítulo 12 al 22, la división del reino. La división del reino. Miren aquí. ¿Sí? Bien, en Segunda de Reyes tenemos 25 capítulos. Del 1 al 17 tenemos la historia de Israel hasta su caída. Acordémonos por quién fue llevado cautivo, por el imperio asirio. Del capítulo 18 al 25 tenemos la caída de Judá, el reino de Judá hasta su caída, pues llevado cautivo por el imperio babilónico, con Nabucodonosor. ¿Sí? Bueno, en cada libro tenemos un énfasis particular, podría decir una clave, ¿sí? Y ahí tenemos qué es lo que se enfatiza en Primera de Reyes, que Dios es único
y verdadero, y él no comparte su adoración con dioses ajenos. Muy importante este dato. Dios es único y verdadero, y él no comparte su adoración con dioses ajenos. Y justamente ese fue el final, el golpe final en la vida del rey Salomón. Se corrompió siguiendo culto a dioses terrenales y poniéndose en rebeldía para con Dios. Ese es el énfasis que podemos ver en Primera de Reyes. Ahora, en Segunda de Reyes también tenemos el énfasis, la clave, y ahí tenemos que Dios aborrece el pecado y Él no permitirá que continúe indefinidamente. Dios aborrece el pecado y Él no permitirá que continúe indefinidamente. O sea, estas dos claves están entretejidas en los dos libros. Bueno, en primera instancia era un solo libro, ¿no? El libro de Reyes. Ya, entonces, pero ahora que tenemos primera y segunda de Reyes, podemos ver de que estas dos claves se van recalcando conforme avanza la narración bíblica. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, en la número 10, ahí vimos cómo Dios fue evaluando el proceder y las obras y lo que hizo cada rey. Y pues prácticamente los reyes del norte, ninguno se caracterizó por buscar, acorde a lo que Dios había revelado, buscar hacer la voluntad de Dios. En cambio, en los reyes de Judá, o sea, en los 20 reyes, hubo algunos que buscaron de corazón, honrar a Dios. Pero de igual manera hubo un buen tanto de reyes, de los reyes de Judá, que no quisieron saber nada de la voluntad de Dios. Entonces, lo que podemos apreciar aquí es que eh, aparentemente nosotros podemos hacerle a un lado a Dios y que aparentemente no va a pasar nada, pero no es así. Vamos a avanzar en este análisis. Lo que podemos ver ahí es de que Dios tiene paciencia y misericordia, pero llega un punto donde la obstinación de cada persona llega al límite y viene y se aplica la disciplina de Dios. Ese es un punto muy especial que resalta este libro. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué temas históricos y teológicos se resaltan acá? En Primera y Segunda de Reyes. Bueno, lo que ya les dije, Reyes nos narra la vida del reino de Israel y la vida del reino de Judá. Pues obviamente empezando con el reinado de Saúl que representa la monarquía unida. ¿Ya? Entonces, el énfasis primordial es lo que estoy señalando. Su decadencia fruto de su rebeldía a Dios. La lectura que da este libro es una lectura espiritual, porque es la esencia de la vida política, de la vida social, de la vida cultural, de una persona, de un pueblo, de una nación. ¿Dónde está tu corazón? Y ahí estará tu tesoro. Es lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, por eso es muy importante, o sea, relacionando con lo que, perdón, con lo que Dios le dijo a Samuel, yo no miro la parte externa de la persona, sino yo miro su corazón. Inclusive
el profeta Samuel, teniendo esa talla de un profeta, de un gran siervo de Dios, se dejaba impresionar por la apariencia de las personas. Y cuando iba a ungir al segundo rey de Israel luego de Saúl, pues él pensaba de que uno de los hijos de Isaí, de los mayores, iba a ser el ungido de Dios, pero Dios dijo no, 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 no lo es, no lo es. Entonces tienes que entender que lo que yo miro es un corazón humilde, un corazón humillado delante de mí. Entonces, además de contarnos la historia y también la decadencia, Reyes nos cuenta también la disciplina por la cual tuvo que pasar ambos reinos. La disciplina. ¿Y cuál fue la disciplina? El cautiverio. La conquista de un imperio mayor, un imperio opresor. Entonces, es en el cautiverio donde tanto los reyes que cayeron y tanto la población que pudo experimentar el cautiverio, ahí se dieron cuenta que con Dios no debemos jugar. O sea, no es que recién se dieron cuenta, sino que ahí es donde reafirmaron su fe y entendieron de que Dios es un Dios celoso. Es lo que, un poquito para recordar, es lo que Dios dijo ya desde un inicio. O sea, no era un invento que recién se le ocurrió a Dios en la etapa de los reyes hablar acerca de la verdadera adoración. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos y fíjense en ahí lo que dice, ¿no? En el verso 2, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. ¿Quién te sacó? No te sacó Moisés. Yo te saqué, dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, este mandamiento y obviamente todo el sistema de mandamientos dado por la ley mosaica siempre era recordado a los reyes de turno. Se les había dicho que no debían apartarse de la voluntad de Dios, no debían apartarse de lo que Dios había dicho, pero obviamente pues la mayoría mostró las espaldas para con Dios. ¿Sí? Bien, vamos a otro gráfico. Bien, hagamos un recuerdo. Ya aquí tenemos. Listo, aquí tenemos. Bien, los reyes de Israel, resumen. Tenemos el ministerio de Samuel. Samuel unge a Saúl por el año 1130. Y también tuvo el privilegio de ungir a David por el año 1110. Tenemos a Salomón, ¿sí? Que ascendió por el año 970. Y él es el último rey de la monarquía. Y ya
en el 931, en el año 931, se da la división del reino. Podemos ver ahí gráficamente el primer rey en el norte, Jeroboam I, y tenemos una lista de 20 reyes en el reino del norte, siendo el último rey Oseas, ya que en el año 722 este reino cayó bajo la conquista del imperio asirio. En cambio, en Judá, el primer rey fue Roboam. Él fue hijo de Salomón, ¿ya? Y asimismo hay una sucesión de 20 reyes con diferentes tiempos, ¿no? Al igual que en el norte. Entonces, siendo el último rey, Sedequías. Y ya que en el año 586 fue conquistada Judá de manera total por Nabucodonosor, representando al imperio babilónico. Entonces, estas dos caídas, estos dos cautiverios, tanto de el norte 722 y el sur 586, lo que hace Reyes es decir que esto fue producto de la decadencia espiritual de los reyes de turno y por ende fueron quienes llevaron a pecar al pueblo israelita. Todo el pueblo se volvió contra Dios. Entonces, no es una lectura armamentística, militar, humana, estadísticamente hablando. No se está dando un diagnóstico de esa naturaleza, sino que lo que la Biblia está resaltando que la caída del 722 y la caída del 586 antes de Cristo fue el producto de un corazón apartado de Dios. Me estoy refiriendo tanto al rey del turno como a sus funcionarios y al pueblo en general. Entonces, ese tipo de rebeldía es lo que trajo como consecuencia, la cautividad, ¿sí? Bueno, aquí tengo un dato especial. ¿Cómo se describe a cada rey en el libro? ¿Cómo se describe? Bien, primero también se dice, ¿no? Su nombre y relación a su predecesor. Siempre se está citando el nombre del rey, ¿ya? Otro punto que sobresale es la fecha de ascensión en relación al año gobernante contemporáneo en el otro reino. O sea, varios reyes eran contemporáneos porque el imperio del norte y el imperio del sur convivían a la par. Solamente en el 722 es que el reino del norte ya dejó de tener reyes soberanos, ¿ya? Pero de ahí, desde que se divide el reino hasta el 722, tanto en el norte como en el sur, pues estaban gobernando por ambos lados. Entonces, se pone la fecha de su ascensión y en relación al gobierno de turno del otro reino. También se pone su edad al llegar al trono, bueno, en este caso únicamente para los reyes de Judá. La edad, ¿sí? Otro punto es la duración de su reinado, ya. Su lugar de reinado, el nombre de su madre para los reyes de Judá y quizás la principal o la esencial, la evaluación espiritual de su reinado. Miren esos puntos que están ahí. Son 7 puntos. No solamente, no solamente se les hace un nombramiento
ya, una lista de los reyes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Los reyes de Israel. No, la lectura es espiritual. Nuevamente, la lectura es espiritual. Y miren por qué, porque es la esencia, es la base. Ahí está, eh, pues, la plataforma en que nosotros nos asentamos para pensar, para hablar, para hacer. Entonces, si mi vida tiene rebeldía a la palabra de Dios, pues eso se va a reflejar en mi vida moral, en los planes que tengo, y en este caso, en el culto a Yahvé. Por eso es que en el tema de los reyes vale analizar a cuáles dioses nomás siguieron los reyes de turno. Y habían dos principales, ¿no? Que también vimos, Baal y Astarte. Baal era el macho y Astarte era la hembra. Entonces eran dioses cananeos y que a más de adorarlos, les construían altares, les daban ofrendas, eran reyes donde su corazón se había apartado de Dios. Ujú. Bien, miremos aquí. Salomón, veamos este ejemplo. Salomón fue advertido de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Y ahí tenemos en Primera de Reyes 9, versos 3 al 9. Primera de Reyes 9, versos 3 al 9. Bien, ahí dice la palabra, cuando Salomón es establecido en su reino, en los inicios, Dios dice, he escuchado las oraciones y ruego que has hecho ante mí. ¿Sí? He escuchado. Y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí. Y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Bueno, aquí en el verso 4, Primera de Reyes 9, 4, tenemos en el verso 4 el llamado a obedecer los mandamientos del Señor. Miren, Dios le hace un llamado a Salomón a obedecer los mandamientos del Señor. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón, y fue justo y cumples todo lo que yo te he mandado y obedeces mis mandamientos, miren, ¿qué tenemos en el verso 4? Un llamado a la obediencia. En el verso 5, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometí a tu padre. Yo le dije, nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. ¿Qué tenemos en el verso 5? El resultado de la obediencia a Dios, la cosecha. El verso 4 nos está hablando de la siembra y el verso 5 nos está hablando de la cosecha. O sea, la ley de la siembra y la cosecha, pues no es nada nuevo en el Nuevo Testamento. Entonces, el verso 4 nos está hablando de la siembra, de la obediencia. Y el verso 5 nos está hablando acerca de los resultados de la obediencia. Como podemos ver ahí, una persona bendecida, un pueblo bendecido, una nación cuidada y respaldada por Dios, sí es igual a una nación que obedece la palabra de Dios. No sirve de nada, no sirve de nada que nosotros hagamos plegarias, levantemos manos, quememos incienso, aceite, aromas, que ayunemos, que hagamos tantas mañas con las manos, con los ojos. No sirve de nada, no tiene sentido
si no obedecemos la palabra de Dios. No obedecemos, ¿sí? De igual manera, del lado de la desobediencia, miren, en el verso 6. Pero si ustedes, estamos en Primera de Reyes 9:6, ¿no? Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan, ya, se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y me desobedecen mis estatutos y se van a servir y adorar a dioses ajenos. ¿Qué tenemos ahí? Desobediencia a los mandamientos de Dios. O sea, si tú siembras eso, desobediencia a los mandamientos de Dios. Si tú siembras eso, vas a cosechar lo que dice el verso 7. Yo arrancaré al pueblo de Israel, ¿sí? De la tierra que le di por herencia, y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré, y todas las naciones se burlarán de Israel. Que tenemos en el verso 7, consecuencias de la desobediencia, cosecha. Entonces, nuevamente, verso 6, la siembra. Si tú desobedeces, verso 7, la cosecha. ¿Qué cosechas? Pues la conquista, el cautiverio, la pena, el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, los reyes de Israel no es que no sabían lo que Dios había establecido. Y por esa razón, Dios envió constantemente profetas para advertirles, recordarles lo que Dios había llamado a hacer. Entonces, ahí también, cuando vamos avanzando más en el estudio, vamos armonizando la, la esfera política, la esfera religiosa de los reyes con la esfera del ministerio profético. Entonces, los profetas verdaderos eran personas que Dios les había llamado para poder hablar en nombre de Dios y poder dar palabra de Dios. Bueno, no importando si este mensaje es bonito, es feo, o si le va a gustar al pueblo escuchar ese mensaje. No. O sea, el profeta cumplía un rol de vocero de Dios. Así ha dicho Jehová. Entonces, Dios envió profetas, Segunda de Reyes 17:13. Miren ahí. El Señor amonestó a Israel y a Judá. Miren, aquí está expuesto los dos reinos, miren. Israel y Judá. Israel reino del norte y Judá reino del sur. ¿Cómo los amonestó? Por medio de todos los profetas y de todos los videntes. O sea, vez tras vez, ¿qué hizo Dios? Enviar voceros suyos. ¿Sí? El Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Ahí tenemos. Entonces no los dejó sin revelación y no los dejó sin amonestación, sin exhortación. O sea, en otras palabras, ningún rey era inocente de que no sabía lo que estaba haciendo y no sabía de que estaba mal. No. Es como en el día de hoy. Pues nosotros nos ha llegado la revelación de la palabra en nuestro idioma, en múltiples versiones ya en este tiempo, y hoy en día en el celular, en el internet, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la gran mayoría? La gran mayoría no le importa. La gran mayoría sabe más de fútbol, sabe más del Facebook,
sabe más de las novelas, sabe más de etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, por más que haya una pandemia, un terremoto, una guerra, por más que haya una crisis monumental en mi vida personal, la gente no quiere humillarse delante de Dios. No quiere reconocer que hay un Dios vivo y verdadero. Y eso no es nada nuevo. Pues eso es lo que podemos ver. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia, vemos de que muchas formas de pecado y muchos de los procederes del ser humano, pues simplemente lo que hoy tenemos es una repetición de lo que hace 1000 años, muchos siglos atrás, ya sucedía en los tiempos bíblicos. O sea, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Entonces, que no nos sorprenda cuando la gente se burla de nosotros, cuando les hablamos de las cosas de Dios. Entonces, si Dios les amonestó, estamos en Segunda de Reyes 17:13, si Dios les amonestó por medio de los profetas y videntes, ¿cuál fue la respuesta de la población? Bien, tenemos ahí en el verso 14, ¿cuál fue la respuesta? Miren, leamos ahí. Acá en la nueva traducción viviente me gusta. No quisieron escuchar. Fueron tan tercos. ¿Cuál fue su respuesta? Terquedad. Verso 15. Desecharon los estatutos del Señor y el pacto que había hecho con sus antepasados. No me importa. No me importa las cosas de Dios. Rechazo. No hay tiempo. No hay tiempo. Ahora estoy trabajando. Ahora estoy estudiando. Cuando me gradúe, ahí sí, voy a comprometerme más. Cuando me jubile, ahí sí. Cuando ya mis hijos crezcan, ahí sí. O sea, la bola de excusas que ponía esta gente. Terquedad, verso 14. Rechazo, verso 15. Pero algo también muy penoso, hermanos. Fíjense que cuando el pueblo de Dios, con mayúsculas, o sea, el pueblo que pertenece a Dios, o los cristianos, no abandonan su pecado, esto es como un cáncer que si no se le extirpa de una parte del cuerpo, este va a ir contaminando más y más. El dolor va a ser más fuerte, la muerte va a ser más rápida. De igual manera sucede en el ámbito espiritual, en el ámbito de la vida que llevaba el pueblo de Dios. Miren ahí en el verso 16. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Cuando habla aquí del ejército de los cielos, en el verso 16, ¿sí? Acá en la nueva traducción viviente dice, y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Está hablando a todos los seres espirituales, a los ángeles. Empezaron a adorar a los ángeles, pero también empezaron a rendir culto a Baal. O sea, el pecado que no se abandona empieza
empieza a producir otros pecados. Y eso es lo que podemos ver en nuestro diario vivir. Ujú. En nuestro diario vivir. Esto es una resonancia del corazón del hombre. Aquí está una resonancia del corazón del hombre. Sí, abandonan todos los mandamientos de Dios. Esto describe una situación similar a lo que se vivía un tiempo antes del diluvio. O sea, habían abandonado el temor a Dios. No hay temor a Dios. Y por ende, fruto de eso, fíjense, fruto de eso, miren, viene todo lo demás. Pero no solamente en el 16, también viene todo lo demás del 17. Inclusive llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas. Vean. O sea, como no hay arrepentimiento, entonces caigo más bajo. Pero también, aparte de eso, empezaron a practicar la adivinación, se entregaron a la práctica de la adivinación y de los agueros, los hechiceros. Entonces se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y de esa manera provocaron su ira. O sea, miren, toda esta descripción tiene que, tiene que llamarnos la atención a nosotros, hermanos, amigos, porque, porque es que un creyente que está caminando firme en el Señor, está sirviéndole, empieza a ir de picada. ¿De quién es la culpa? Entonces, de acuerdo a lo que podemos apreciar aquí, es que hay un punto donde en vez de volvernos a Dios, más nos, nos empecinamos, queremos estar en esa vida y no queremos abandonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese cáncer empieza a expandirse más en nuestra vida. E inclusive, o sea, no hay que ofenderse, no hay que admirarse. Se puede llegar a cometer todos estos pecados, todos estos pecados. ¿Ya? Entonces, esa fue la respuesta humana. ¿Qué hacía Dios? Amonestó a Israel y Judá por medio de todos los profetas y videntes. ¿Y qué les decía? Apártense de sus malos caminos. Apártense de sus malos caminos. Obedezcan mis mandamientos y mis enseñanzas y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos, los profetas. Entonces, no hay nada oculto delante de Dios. No hay nada oculto. Para todos, para todos, hermanos, tenemos que tener cuidado en cómo vivimos. Las tentaciones que sufrió este pueblo, también las sufrimos nosotros. De otras maneras, en otras circunstancias, sí, pero son las mismas tentaciones. Somos tentados, somos tentados a entregarnos a la inmundicia. Somos tentados que bajo una presión dura que estemos viviendo, somos tentados a ir ante un brujo, ante un adivino, para que nos diga qué nos va a pasar mañana. Somos tentados a vivir en la idolatría, a vivir en una vida inmoral, a vivir una vida que no le importe el llamado de Dios al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso, miren, en el verso 17,
Ya, aquí en la parte final del 17, ¿no? Segunda de Reyes 17:17. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor y de esa manera provocaron su ira. O sea, entendemos que Dios no tiene ojos, ¿no? Sino que es una manera antropomórfica, o sea, una manera humana de decir que Dios tiene cuidado, o sea, está viendo todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, delante de Dios no hay nada oculto. Y eso es lo que los profetas estaban diciéndoles. Pero lamentablemente también dentro de los verdaderos profetas o a la par del ministerio de los verdaderos profetas, también estaba la cizaña, los falsos profetas. Entonces, la labor de los profetas, un desafío, que a veces les costaba la vida. La labor de los reyes, un desafío. Bueno, ¿voy a entregarme a la rebeldía o voy a obedecer a Dios? Entonces, en esta situación, el escritor a los reyes nos dice de que de esta manera se provocó la ira de Dios. Miren, Dios tiene mucha paciencia, ¿ya? Dios tiene gran paciencia, pero no abusemos de ella. Uno tiene que ser honesto y revisar su corazón, su mente, ¿sí? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y ver hasta qué punto yo estoy siguiendo los caminos de Dios de manera sincera. Yo puedo engañar a mis hermanos de la iglesia, a mi familia, a mis vecinos, de que soy cristiano, por el estuche que hablamos recién. Pero tener un corazón sucio, un corazón apartado, un corazón que cada día está leyendo el horóscopo, un corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento, envidia, lleno de prejuicios, ¿ya? Pero por fuera parece una blanca paloma, pero no. Entonces, los profetas falsos decían cosas bonitas del rey, pero que estaban en contra de la ley mosaica, de la palabra de Dios. En cambio, los profetas verdaderos no les importaba tener o no los aplausos, no importa. O sea, al fin y al cabo, quien me da la vida o me quita la vida es Dios. Y por tanto, hermanos, ¿qué es lo que importa al fin y al cabo? Lo que importa es la aprobación de Dios. No la veña de mi compadre, no la veña de mis hijos, no la veña de mis vecinos, no la veña de mis jefes. Lo que importa es la aprobación de Dios. Y ese punto especial es lo que se va recalcando. ¿Sí? Entonces ya una vez que Dios les habla, tenemos la respuesta. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Segunda de Reyes 17:5 al 6. Ahí tenemos las consecuencias del reino de Israel. Segunda de Reyes 17:5 al 6. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y durante 3 años mantuvo sitiada Samaria, que era la capital del norte. A los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria. ¿Qué pasó? Cautividad. En el reino del sur, de igual manera, ahí tenemos la caída de Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 25. ¿Sí? Por favor, que lo leamos de manera personal. Segunda de Reyes 25.
Entonces aquí podemos ver las consecuencias. Las consecuencias. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando, cuando vemos la vida de los reyes, tenemos que ir extrayendo las enseñanzas que están ahí para nosotros. ¿Sí? Porque hay una verdad, bueno, en varios textos, ¿no? Pero quiero citar 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Pablo está hablando acerca de las cosas que sucedieron en lo que llamamos el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10:11. Todo esto sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. Todo esto sucedió. O sea, bueno, ahí está hablando de algunas cosas, ¿no? Ujú. Puede leerlo desde el verso 1, pero llegando al verso 10, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. ¿Ya? Entonces, cuidado, verso 12. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Es la advertencia que Papá Dios nos está dejando. Sí, es la advertencia. Entonces, miren, ¿cómo podemos ver que, que toda la trama, la secuencia histórica del Reino Unido y del Reino Dividido, podemos ir viendo que cada día de que Dios nos permite vivir es un reto para obedecerlo o desobedecerlo y poder cosechar los próximos días? ¿Ya? Hay gracia y misericordia, ¿verdad? Hay gracia y misericordia. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, Segunda de Reyes 25, 27 al 30, pues prácticamente es el cierre del libro. Ya termina la narración de los reyes. Y ahí lo que podemos ver es que a pesar de toda la herencia penosa, pecaminosa que dejaron los reyes y las dos cautividades, tanto del norte como del sur, a pesar de eso, el libro termina diciéndonos que la esperanza del pacto davídico sigue vigente. La esperanza del pacto davídico sigue vigente. Entonces, se mantiene para siempre. ¿Por qué? Porque miren aquí en Segunda de Reyes 25, 27 al 30, el día 27 del mes duodécimo del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey puso en libertad a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Ahí está, rey de Judá. Y con esta narración termina el libro de Israel, manteniéndonos, miren, verso 30, además, todos los días Joaquín recibía de parte del rey una pensión y esto se hizo así todos los días de su vida. Sigue la dinastía de David. Ujú. Sigue la dinastía de David. Y esa dinastía o de la simiente de David, tenemos ahí ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:1, que se va cumpliendo en la persona del Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David,
hijo de Abraham. Amén. Entonces, mis hermanos, el reto está en que nosotros cada día más vayamos temiendo el nombre de Dios, creciendo en el conocimiento de su palabra y dando frutos de que nuestro corazón ama al Señor en primer lugar. Nada nuevo para el tiempo de Jesús. Pero la pregunta se la hizo. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Ya? Entonces, la pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? Y Dios sigue diciendo lo mismo. Ámame de corazón y ama a tu prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos dos mandamientos unidos? Porque amar a Dios pasa por bendecir a nuestro prójimo con obras que bendigan sus vidas. ¿Ya? Estamos en una sociedad de la opulencia, la idolatría al cuerpo, de la glotonería, del show. Estamos en una generación donde lo que importa es la estética corporal, la ropa de marca, los autos, ¿sí? Mientras un par de jugadores ganan millones, miles y miles de niños están sin comer. Ese es el mundo en el que estamos. Y esto puede afectar nuestras vidas e influenciarnos. Por eso, el llamado profético sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es el llamado profético? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, amigos, que esta palabra, pues, y este estudio nos anime para poder cada día más vivir conforme a la voluntad de Dios. Quiero terminar con este texto especial que, bueno, hay muchos, ¿no? Pero pues este es muy, muy claro. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Amén. Amén. En la próxima clase, hermanos, si tienen preguntas, pues ahí las hacemos. Vamos a orar y terminar este tiempo especial y que el Señor nos bendiga más y más. Oremos, mis hermanos. Papito Dios, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por estos relatos que nos ayudan a entender cómo tú obraste en la vida del pueblo de Israel y cómo tu soberanía, tu poder
siempre, Señor, está obrando en la vida de tu pueblo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque a pesar de nuestros pecados, tú, Señor, siempre estás ahí para bendecirnos, llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a volvernos a ti. Gracias por tu perdón. Papito Santo, permítenos avanzar en tus caminos, permítenos cada día más, tomados de la mano de ti, perseverar en el llamado que tú nos has hecho de ser tus testigos aquí en la tierra. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto, mis amigos. El Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima y última clase. Amén.